sobre nuestros abuelos y su historia del campo, tales como ovnis y esas cosas. Vaya por delante que no soy alguien que cree en los ovnis. Ni vi ninguno en esta historia. Pero si me gustaría saber si sus abuelos tienen anécdotas con ellos, dicho lo cual, empecemos. En el año 2005, tenía 13 años, y en casa recibimos la visita de un abuelo mío, quien vive en una zona mayormente montañosa, accidentada geográficamente y gran parte del año con un clima helado. El punto es que para entretenerlo, nos pusimos a ver en DVD la película, El Día de la Independencia. Y en la escena donde la nave nodriza envía a las naves pequeñas a posarse sobre cada ciudad en la película, y es ahí que mi abuelo apunta a la pantalla y dice, en el campo yo solía ver algo así. Y le pido que sea más específico, y describe que era un enorme objeto circular, plateado que tenía unas luces por debajo, y que alguna vez salía de un cañón, lejos del pueblito, pero que se podía ver a la distancia desde el camino. En aquel entonces me sorprendió que mi abuelo haya descrito algo así, siendo que es del campo y la mayor parte de su vida no tuvo acceso a una televisión y mucho menos a películas. Pero pasó el tiempo y esa anécdota se me olvidó. Hasta que el 2022, mi abuelo ya con 90 años, me decidí ir a visitarlo a su pueblito. Entonces cuando estábamos charlando en su casa y junto con su vecino y amigo, además de la esposa de este, recordé la charla que tuvimos con la película y busqué en YouTube la escena mencionada y haciendo memoria me mencionó lo mismo que aquel entonces. Pero lo más interesante lo dijo el amigo de mi abuelo, que además es 10 años más joven, corroborando la historia y añadiendo lo siguiente. En los años 50, muy ocasionalmente se veía a lo lejos de la carretera. Algo como un plato gigante salía desde el cañón cerca a la cordillera, de un color plateado con luces por debajo, y que tras unos instantes desaparecía rápidamente en el cielo. Según él, y lo que se veía a la distancia, tendría el tamaño de una cancha de básquet más o menos. Los ancianos comentaron que no era anormal ver ese objeto en la zona. Era raro, sí, pero estaba presente entre los pueblerinos, que muy ocasionalmente veían en la madrugada, lejos de la carreta, ese plato volador durante esa época, la década de los 50. Y es aquí donde entran las cuestiones que siempre me intrigaron. Y son las siguientes. La modernidad, es decir, electricidad y señal celular, recién llegaron al pueblo en los 2010, así de aislado es el pueblito. Quiero decir que durante mucho tiempo la gente del pueblo muy apenas tenía educación básica para manejar sus finanzas y poder escribir su nombre, y en contados casos leer. No tenían acceso al entretenimiento como películas o televisión y su única manera de recibir información era mediante cartas o las radios de onda corta. Y aún así describir algo que vemos y conocemos por la ficción. Eso me parece en lo personal bastante interesante. En medio de esa charla nocturna les pregunté a los abuelos si podíamos ir a ver el punto desde la carretera, cosa que hicimos a la mañana del día siguiente, saliendo del pueblo hacia el noreste, caminando por la carretera. Al mirar a la izquierda, es decir, el norte, se alcanza a ver el cañón de la cordillera, está lejos de la carretera. No se puede ver la quebrada que debe tener al fondo, pero sí se puede distinguir los arbustos y cactus del lugar para hacerse una idea de la distancia. No vimos ningún ovni, obviamente XD, pero sí me quedaron unas ganas de ir algún día personalmente al lugar solo, por curiosidad XD. Para cerrar me gustaría saber si alguno también tuvo una anécdota similar con esas historias de sus abuelos, ya que siempre se habla de que en Latinoamérica todos los abuelos pelearon alguna vez con el diablo con un machete. XD. Y es que el campo siempre tiene ese halo de misterio y terror que solían transmitirnos nuestros abuelos con sus historias, que sean verdad o no, siempre estarán con nosotros en la memoria.